CRO. CRO. Onda CRO. Tu radio Hoy en el espacio DIRCOM vamos a hablar de algo que no hemos tratado. Bueno, lo vamos a tratar así como un poco más en general, pero vamos a especializarnos hoy en la comunicación sanitaria, en las direcciones de comunicación, pues de farmacéuticas, de laboratorios, de todo este mundo que es el sanitario, que información delicada como esta hay pocas. Hay que saber comunicarla porque un paso en falso puede traer al traste medicamentos, incluso acciones en bolsa, un montón de informaciones. Hoy contamos en el estudio con Doris Casares, directora de comunicación de AESEG, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos. Muy buenas. Buenos días, Laila. ¿Qué tal todo? Pues aquí estamos. Estábamos hablando antes de venir aquí, de abrir los micrófonos. Estábamos poniéndonos un poco al día porque, Doris y nos conocemos de hace ya tiempo. Y hablábamos precisamente pues de la comunicación sanitaria. Es uno de los ámbitos que a mí más me apasiona precisamente por cómo tienes que ser... si la comunicación en sí es delicada, la sanitaria ya tienes que tener un especial mimo con ella. Sí, yo creo que es uno de los terrenos menos explorados, ¿no? Por lo menos en los últimos años la industria farmacéutica ha comunicado, en general se caracteriza por haber comunicado poco y mal. Yo creo que este modelo está cambiando precisamente en los últimos años y se han incorporado un montón de directores de comunicación en laboratorios de la industria. Creo que esto es muy positivo y que además nos está ayudando a todos mucho a ser más transparentes, que en el fondo es una de las reglas básicas de comunicación. Y en este sentido, pues me parece que la comunicación está ganando terreno, los DIRCOM también se están posicionando mucho mejor en el ámbito sanitario y cada vez son más los DIRCOM que tienen un puesto estratégico dentro de la empresa, que pertenecen a un comité de dirección o que tienen una capacidad de decisión, digamos, alta, en contraposición a lo que era antes el antiguo jefe de prensa, que lo que hacía era tener relaciones con los medios de comunicación, llamadas, vosotros conocéis. Sí, la diferencia en lo que es un director de comunicación a un jefe de prensa. Exacto, y yo creo que esto cada vez está más diferenciado y que es muy positivo para toda la industria. Uh-huh. Y en el tema de la industria farmacéutica, como bien has dicho al principio, es un poco, es un sector que no ha sabido comunicar o no le ha interesado comunicar. Ahora, como dices, se está incorporando la figura del director de comunicación desde hace unos 10 años, 15 años. Que estén incorporándose como figura del Consejo de Administración, los famosos CRO, los Chief Reputation Officer, cada vez, van poco a poco, y sin embargo vemos que todavía se tiene una imagen de la industria farmacéutica en general, ya sean medicamentos innovadores o medicamentos genéricos, se tiene una imagen bastante mala. O sea, es como que no funcionan. Bueno, yo creo que esto está cambiando y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Estamos viendo que cada vez hay más intención de comunicar y de comunicar bien.
y ya os digo que para mí esto es muy positivo y lo valoramos mucho. Nosotros desde la patronal lo percibimos que cada vez se incorporan más figuras como directores de comunicación a los laboratorios, ¿no? Tenemos 32 laboratorios asociados en la patronal de genéricos y es cierto que forman un equipo bueno. Nosotros de hecho tenemos un grupo de comunicación que funciona muy bien porque es donde se comparten las ideas y aquí es un tema de win-win, ¿no? Aquí no es gana uno o gana otro, sino que entre todos hacemos una comunicación y me parece que es importante el estar todos alineados, ¿no? Con unos mensajes coherentes y de cara a la sociedad, porque como bien dices tú, Laila, es cierto que es un terreno delicado, no podemos comunicar cualquier cosa y esto es así y está muy regulado en comparación con otros sectores que a lo mejor el gran consumo pues es más fácil y tienes más oportunidades y más mensajes. Pues en Pharma tienes que tener los mensajes muy medidos y saber comunicar. Y en esta relación que comentas, Doris, de win-win, a lo mejor tú que llevas más tiempo como directora de comunicación, ¿cuáles son las principales dudas que se plantean cuando llegan a esos cargos nuevos directores de comunicación y te dicen ¿y por dónde se empieza? ¿Cómo se hace esto? Con una información que puede ser un tanto complicada de manejar, ¿cuáles son los retos que se plantean en esos primeros momentos cuando un director de comunicación aterriza en un puesto de esas características? Yo te comento mi caso particular, que es que no venía del sector. Hace 6 años empecé a trabajar en la patronal de genéricos y yo me tiré 6 meses enteros leyendo toda la prensa sanitaria y conociendo el sector. Es un sector muy complicado. O sea, es un sector que para comunicar te lo tienes que, como digo, te lo tienes que ganar, ¿no? Te lo tienes que aprender, tienes que estudiar, esto es así. O sea, yo la verdad es que soy una persona que siempre me ha gustado formarme académicamente. No te digo que tengas que hacer un máster, pero sí que tienes que tener cuidado con todo, ¿no? Y antes de hacer un plan de comunicación, pues aprenderte bien quién es quién en la industria farmacéutica, qué es lo que se ha dicho antes y cómo tú lo quieres contar, ¿no? Porque al final un plan de comunicación es un antes, un durante y un después, ¿no? Entonces, para llegar al después tienes que sentar unas bases sólidas y buenas para llegar a ejercer un mensaje sólido y coherente de cara a tus públicos, ¿no? Saber a quién se lo quieres comunicar y por qué vías también se lo quieres comunicar. O sea, que todo es una estrategia en el fondo. Entonces, yo creo que lo primero que te planteas como DIRCOM en el sector farma es elaborar tu estrategia, ¿no? Y no quiere decir que todas sean iguales, sino que pues habrá laboratorios que quieran comunicar pues a lo mejor un producto, otros que quieran comunicar una patología y nosotros a lo mejor que queramos comunicar pues un concepto como es el tema de un genérico, ¿no? Que es el concepto social, porque el genérico pues tiene unas ventajas determinadas y porque tiene la misma calidad, seguridad y eficacia que un medicamento original. Pues tú tienes que plantearte los mensajes, tienes que saber cuáles son tus canales más apropiados. Ahora lo hablaremos, me imagino, más adelante, pero en nuestro caso fue la comunicación tradicional vía pues, sector sanitario, prensa especializada, prensa económica, vía radio a lo mejor o vía redes sociales. Bueno, entonces hay que estudiar. Además es un sector, el sanitario, que no puedes quedarte atrás porque están, pues lo que dices tú, está muy regulado y están cambiando constantemente, sobre todo cuando hay cambios de gobierno. Está cambiando actualmente las políticas sanitarias que afectan directamente al farma. Yo creo que es un sector en el que se innova mucho, pero esta innovación hay que traducirla también a la comunicación. Es decir, está muy bien que el sector farmacéutico, y es verdad, somos punteros en innovación en todos los sentidos, y tanto originales como genéricos, pero esta innovación yo creo que no se ha trasladado todavía al campo de la comunicación. Y aquí es donde yo creo que tenemos un gran trabajo por hacer. Y aparte que es un trabajo bonito, porque, como digo yo, cuando no hay casi nada hecho, pues los resultados siempre son mejores, ¿no? Quiero decir, se va a ver enseguida la visibilidad y lo que se vaya a comunicar, pues se va a apreciar más que cuando es un sector muy avanzado a lo mejor y se ha comunicado de toda la vida bien. Entonces, en este caso, yo lo veo más como una oportunidad que como un riesgo, si se hace bien. Y estamos hablando todo el tiempo de comunicación externa, de branding, de reputación. La comunicación interna, ¿cómo se lleva a cabo? Es más fácil, puesto que ya tienes a los trabajadores que están ahí implicados, que están dentro de la farma trabajando. ¿Es más fácil comunicar o es distinto por completo? O sea, yo no diría que es más fácil y más difícil, diría que es equivalente. O sea, tan importante es que la casa esté ordenada por dentro como que esté ordenada por fuera. Entonces, para la mujer del César. Es algo así, ¿no? Para transmitir un mensaje coherente hacia el exterior, lo primero que tienes que hacer es tener un mensaje coherente dentro de tu casa. Entonces, si tus asociados, en nuestro caso, o tus empleados, o tu público interno no está coordinado y dirigido de una manera coherente y correcta, probablemente lo que transmitas al exterior
va a reflejar esa incoherencia interna o esa coherencia, en el caso de que esté bien hecho. Entonces, para mí, una labor básica en la comunicación general, digamos, es que a nivel interno esté todo perfectamente organizado. Creo que es muy importante ese trabajo previo de comunicación interna para que después, de cara al exterior y a todo lo que hagas después, al plan de comunicación, todo esté bien comunicado. Entonces, me parece exactamente, o sea, le daría un 50% y un 50% a las dos. Y posiblemente en esta llegada, como decías antes, Doris, de directores de comunicación a la industria farmacéutica, es muy difícil hacer valer el papel del director de comunicación dentro de esta industria, que ahora sí, como tú comentas, las cosas están cambiando, pero a lo mejor no es una figura muy asentada, quizá de estos últimos años para atrás, o sea, para adelante sí, pero anteriormente no. Entonces, para demostrar que es casi imprescindible ese papel. Cada vez es menos difícil porque las empresas están dando cuenta de la importancia que tiene la comunicación y más en época de crisis. O sea, aquí nos damos cuenta de que jugamos con pocos recursos y que nos jugamos mucho a cambio, ¿no? Entonces, un 22% de los DIRCOMs españoles están en comité de dirección ahora mismo. Un 22%. Es un dato de DIRCOM de hace poco. Y creo que es una cifra importante, está subiendo esto. Entonces, y precisamente en el sector farmacéutico esto, pues yo creo que se aprecia, ¿no? Me parece que la figura del DIRCOM está valorada ahora mismo en todo el sector, por lo que yo conozco. Y bueno, pues me parece que es un sector que tiene, como lo dije antes, un largo recorrido y que puede ser perfectamente entendible que acabe ocupando un sitio en comité de dirección, ¿no? Aunque ahora no lo haga y dependa de otros departamentos, pero a la larga pienso que es una tendencia, pero no solo en farma, sino en todos los sectores, que se precien un poco de tener la comunicación como un estandarte, ¿no? Digamos, que confíen en la comunicación como un área estratégica. Y dentro de estas nuevas formas de comunicar que se está metiendo la industria farmacéutica desde los últimos 10, 15 años, y de repente cuando empiezan a acomodarse y empiezan a entender todo esto, va y llega a las redes sociales, y llega a la comunicación digital y se encuentran con impedimentos mucho más grandes, o a los que al menos, yo no creo que sean grandes, sino que no saben muy bien cómo abarcar, como son las regulaciones respecto a los productos que están acostumbrados a comunicar. Bueno, como sabes, no podemos comunicar productos ni marcas. En todo caso, se comunicaría lo que es, como decía antes, un concepto. Sí, una acción o un RSC, por ejemplo, también se puede comunicar perfectamente. El tema de las redes sociales todavía no está regulado. Hay un gran vacío legal, pero no solo en España, sino a nivel europeo. La Comisión Europea está redactando unas guidelines, llevan un año, un poco más. O sea que todavía le queda, ¿no? Sí, va lento, va lento. Bueno, el tema de la regulación va lento. Ahora mismo se aplica la regulación offline, ¿no? Entonces, igual que en la publicidad, aplicamos la regulación que está fuera del 2.0. Obviamente hay que tener cuidado, pero como todo, quiero decir, al final es un tema que yo lo digo siempre, no es controlable, ¿no? Las redes sociales no son controlables, lo que puedes hacer es estar ahí para que en vez de hablar otros, hables tú. Quiero decir, yo prefiero hablar yo de mi comunicación que no que me venga el vecino de al lado y me empiece a decir lo que estoy haciendo yo. Entonces yo siempre que la gente te dice, no, es que yo no voy a entrar a Twitter o yo no voy a entrar a Facebook o yo no quiero, pues digo yo, pues no te preocupes que otro lo va a hacer por ti. Entonces yo creo que teniendo un poco en cuenta esto, pues hay que saber también hasta dónde puedes llegar. Es un tema de analizarlo y de tener prudencia. Creo que aquí funciona el sentido común. Nadie sabemos todo, esto es un área muy nueva, pues como tú dices, no lleva ni 15 años, lleva 5, ¿no? Internet. Pero bueno, es una cosa que yo creo que se ha hecho muy bien con las redes, que es que se ha universalizado la información. O sea, de repente tenemos acceso a un montón de datos y a un montón de información que antes no hubiese sido posible. Y yo creo que tiene una cosa muy positiva y tiene una cosa muy negativa, que es, como sabéis, cuando hay una crisis en las redes, pues el efecto viral... Sí, efectivamente. El efecto viral es alucinante. Es una cosa que no se conseguía antes con una noticia, a lo mejor pues ahora se expande, lo mismo que lo positivo, ¿no? Tanto lo positivo como lo negativo. Entonces yo creo que es un tema de equilibrio, de llevar un sentido común en lo que estás haciendo e intentar hacerlo lo mejor posible. Y oye, todos nos equivocamos. Yo he estado hablando muchas veces con este tipo de cosas con otros departamentos de comunicación de otros laboratorios y siempre terminan diciendo lo mismo, que sí, que tienen presencia en redes sociales porque hay que estar, en Facebook o en Twitter sobre todo. Pero claro, que es que se encuentran con el problema de que ya no es que ellos hablen de un producto porque ellos saben que no pueden hablar de un producto, sino que otro hable de ellos, entonces claro, tienen que pasarlo a legal, el departamento de legal pasa no sé qué, entonces es como que se ralentiza mucho la responsabilidad, y bueno, más que la responsabilidad, la comunicación.
¿Esto por qué ocurre? Porque no se sabe cómo atajar, porque no se establece un plan de comunicación específico dentro de la farma para la comunicación digital. Es decir, cuando actúe una persona haciendo no sé qué, se hace esto. Cuando se hace no sé qué, se hace esto otro. O sea, un plan digital. Aunque no se necesite para el resto de industrias, pero para el farma al menos sí. Bueno, yo siempre que la gente pregunta por qué Pharma no está en el sector, aparte del tema regulatorio, que es muy importante, como sabéis, yo creo que es un sector que se diferencia del resto precisamente por esto, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y está ahí, o sea, esto es una cosa que está ahí y hay que saberlo. Pero hablo del tema de 3 miedos. Aquí hay 3 grandes miedos por los que la gente no entra. Uno es el miedo al cambio, porque todos estábamos muy cómodos en nuestra zona de confort hasta que llegó esto. Y esto resulta que ha revolucionado a los medios de comunicación. Pero es que estamos hablando de que Twitter está intentando hacer un acuerdo en Estados Unidos con los grandes grupos editoriales como el New York Times para cambiar la forma de trabajar, porque es que los periodistas han cambiado su forma de trabajar. O sea, ¿quién ahora no tiene un canal de Twitter de los medios? O sea, Europa Press resulta que estaban en una rueda de prensa y se sentaba un tuitero antes de que Europa Press diese el titular. Entonces, momento de reflexión, ¿no? Esto ha cambiado. Yo creo que es un cambio es un cambio social, más que un cambio tecnológico, ¿eh? Por mucho que hablemos de nuevas tecnologías. Creo que hemos cambiado nuestra forma de, los impactos que nos llegan al día, que si WhatsApp, Facebook, Twitter, no sé qué, claro, al final no das abasto. Entonces, hay un primer miedo al cambio. Un segundo miedo al desconocimiento. Pues porque sí, porque hasta ahora se ha trabajado de una forma y esto es que se llega a comparar con la revolución industrial, o sea, con la imprenta. Han llegado a hablar de Gutenberg con la aparición de Internet, como una segunda revolución en la forma de trabajar. Esto es otro tema. Y hay un tercer miedo al fracaso, clarísimo. Es decir, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si tengo una crisis? Pero eso es lo mismo que ocurría antes de cuando eran opacos y decidieron comunicar y ser más transparentes, ¿no? Yo creo que aquí hay una evolución, ¿eh? Por mucho que digan revolución, yo creo que lo que se comunicaba antes de una manera, ahora se comunica de otra, pero en el fondo el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, si lo hacías bien, probablemente en las redes lo seguirás haciendo bien. Si tenías ahí una estrategia o un plan que hacía aguas por algún lado, pues seguramente se va a trasladar a Internet, ¿no? Al final es un reflejo, ya sabéis que Twitter, y yo siempre lo digo, al final es como... pues como si estás en un bar, ¿no? Oyes los comentarios de la gente, lo que pasa es que en vez de oírlos en el bar de enfrente, los estás oyendo en la red. Pero esto es así. Y vosotros en genérico, porque en genérico es vuestra arroba, Sí. ¿cómo lleváis a cabo la comunicación? ¿Tenéis a alguien específico que esté tuiteando, que Sí. o sea, que es un community? Bueno, eso me lo cuento. Yo empecé tuiteando yo todo porque y llegó un momento que dijiste, y ahora dices, no tengo más vida. Más que nada porque no tenía recursos, pero es que como la revista, ¿no? Empezamos una revista donde yo la escribía de arriba abajo. Tenía una revista corporativa donde como yo no tenía presupuesto, hasta que yo demostré que eso funcionaba, yo la escribí. Bueno, soy periodista también, me encanta escribir, es cierto, y la revista para mí era una cosa chulísima. Lo que pasa es que hubo un momento que ya, si haces la revista, no puedes estar con el canal de Twitter, no puedes estar yendo a dar una conferencia, no puedes estar yendo a un foro. Entonces, bueno, pues hubo que externalizarla y con Twitter pasó lo mismo. Pues nosotros tenemos 2 canales de Twitter ahora mismo, uno es más corporativo, dirigido más al sector, y esto insisto otra vez en el tema de los públicos, no es lo mismo dirigirte a mainstream como Facebook, por ejemplo, que te diriges al ciudadano, que dirigirte a la industria, que nosotros, por ejemplo, en este caso lo hacemos a través de los canales de Twitter. Entonces tendremos un canal que es AESEG-genéricos en Twitter, que se dirige sobre todo al tema corporativo, y desde ahí tuiteamos noticias del sector, pues tanto dirigidas a la administración como a los profesionales y demás. Y después tenemos @engenérico, que es nuestro canal del blog. Entonces, la pieza un poco de comunicación, digamos que es el blog, es una pieza central, es un blog que empezó en el año 2012, y bueno, lleva 1 año y pico de vida y la verdad es que funciona muy bien. No tenemos miles y miles de visitas, pero llegamos a la gente que queremos llegar. ¿Y esta apuesta del blog es una apuesta personal tuya? Sí. Me gusta escribir, quiero dejarlo claro. Sí, es una apuesta personal mía. Me pareció que era un canal bueno para llegar a un público al que no habíamos llegado nunca, que era el paciente, básicamente. El genérico pues llevaba un mensaje muy social, pero no acababa de llegar a quien tenía que llegar. Pero por activa y por pasiva lo intentábamos, que si medios regionales, que si internet, nada, y de repente aparecieron los medios sociales y yo pensé que el blog podía ser una buena forma de llegar a este tipo de público al que no se conseguía llegar. Y bueno, pues el resultado fue que ahora en Facebook es una página que se llama Yo Elijo Genérico, que abrimos hace menos de 4 meses y tenemos hoy visto 2.500 seguidores. Entonces,
al final, lo bueno de las redes, que no lo hemos hablado también, es que te acaban reportando, o sea, te acaban dando ellos la medición. O sea, ya no hace falta que nadie te diga, lo estás haciendo. No, es que tú tienes un Google Analytics, o tú tienes un Facebook Insights, o tú tienes una monitorización, un Tweet Reach, unas herramientas que te permiten saber exactamente a cuánta gente has llegado, cuántas interacciones tienes con todo ese público que tienes y si lo has hecho bien, ¿no? Hay una cosa que se llama sentiment, que dice que si hablan bien, si hablan mal, si hablan regular. Entonces tú tienes un feedback, ¿no? Que para mí eso es el gran tesoro de la red social, que te permite saber lo que el usuario piensa de ti. Y yo creo que esto las marcas hasta ahora, y ya no solo hablo del sector farmacéutico, o sea, esto las marcas lo tienen que aprovechar, porque al final es una cosa que dices, es que es como que te están dando gratis una información que hasta ahora era carísima, o que incluso era imposible que una consultora... Sí, que lo que comentábamos nosotros antes con la entrevista anterior era que el 2.0 significa básicamente que trabajen gratis para ti. Bueno, visto así, ¿no? Te están dando digo... una información que lo que dices tú, una consultoría para ofrecerte este sentimiento, y hubiesen hecho no sé cuántas entrevistas a pie de calle, telefónicas, y eso hubiese supuesto un desembolso importante. Mira, nada es gratis en este mundo, eso es así. Y aquí pagamos, yo creo que con una de las cosas más importantes que tiene... La reputación. No, nuestra intimidad. O sea, nosotros estamos ofreciendo todos nuestros datos a Google, que es este gran hermano del que hablaba Orwell, pero me parece que ni siquiera se aproximó a lo que está siendo realmente. Entonces, da miedo pensar que tú te metes en un Gmail y de repente estás hablando con tus amigos de que te vas de vacaciones a Noruega y en la columna de al lado te empiezan a salir alquila esquís en Noruega, bungalows en Noruega, no sé qué. ¿Por qué? Porque es que la araña de Google te rastrea todo el contenido de tus emails, porque tú antes has dado el consentimiento. Antes de entrar en el Gmail, no te has leído la letra pequeña, seguramente, y has dicho que Google puede rastrearte todo el contenido de tus mails. Entonces, hombre, no me parece gratis. Me parece que cada vez saben, no sabemos quién, pero saben más de nuestra vida, y es más, comercian con esa información, porque Google eso lo está vendiendo a las empresas. Fíjate, lo está vendiendo hasta Estados Unidos, hasta el gobierno, ¿no? Según Snowden. Bueno, pero de todas formas, visto desde un punto de vista bastante simplista, pero sí que terminan haciéndote el trabajo. Es decir, terminan diciéndote, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, no me gusta, no me deja de gustar lo que cómo estás comunicando o qué estás haciendo con tu marca. Tú hablabas de que nosotros como opinadores ofrecemos y vendemos nuestra alma al diablo a costa de nuestra intimidad. Vosotros os vendéis o sea, como empresas os vendéis a la reputación. O sea, que alguien hable mal, bueno, no es por una sola persona que se hable mal que se hunde el mundo, pero bueno, todo se puede empezar ahí. Mira a Pablo Herrero, es como lo que consiguió que se cerrara la Noria. Sí, o sea, el poder de las redes sociales, yo creo que estamos comprobándolo todos, que es mucho más grande del que podíamos pensar. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay como todo buenas praxis y malas praxis, ¿no? Lo bueno yo creo es que las redes sociales al final, no sé quién hablaba el otro día de que es un sistema de meritocracia, ¿no? Que al final ganarte la esfera de la credibilidad en las redes es lo más difícil. O sea, tú puedes ganarte la esfera de la visibilidad. Yo siempre lo pongo una pirámide que es como un iceberg, ¿no? Y lo que se ve arriba de todo es la visibilidad. Está fenomenal. Llegas a 1000 fans, tienes una masa crítica de 1000, que es lo que te exige una red social, bien. Luego tienes una red intermedia, que es la de la confianza o el interés, más o menos. Dicen, bueno, pues este tío tuitea cosas chulas o postea en Facebook cosas que están fenomenal o en su blog, pues vale, le voy a seguir. Y llegas a los 2000, ¿no? Pero llegar a la de abajo de todo, que digamos que sería la base de la pirámide, que es la credibilidad, eso se lo gana poca gente. Porque es muy fácil darle a un botón de unfollow, pero para mantener, digamos que yo creo que el trabajo de la red es mantener esa comunidad. O sea, que esa comunidad realmente te siga viendo como un referente y siga creyendo en ti, ¿no? Y eso realmente es la reputación. Entonces, entonces al fin y al cabo, esto es cuando dices, no, hemos abierto el canal en Facebook hace pues unos meses, tenemos 2.500 fans. O sea, en realidad, pregunto, ¿es tan importante el número de fans y de followers para una compañía? Para nada. En mi opinión, para nada. Yo no soy... lo de la cantidad y la calidad, esto en las redes funciona tal cual. Lo que importa es quién te siga. O sea, es que no es lo mismo que te siga el Ministerio de Sanidad, si eres el sector farmacéutico, que te siga, no sé cómo decirte, porque, a ver, tú vas a tener un prescriptor en el Ministerio o en los medios de comunicación, como sois vosotros, por ejemplo, que son los que van a ejercer un poco de altavoz, ¿no? Porque al final tú, vale, eres una patronal, lo digo yo, ¿yo qué voy a contar? Voy a contar que el genérico es bueno, eso es verdad, somos la patronal de los genéricos, pero si viene el doctor Casado, por ejemplo, que es uno de los referentes en médicos online, y me hace un post sobre los medicamentos genéricos, a lo mejor tiene más credibilidad. Entonces, no es
cuántos te sigan, sino quiénes te sigan, ¿no? Y esto se valora en las redes, antes era el ROI, que conocéis, el Return of Investment, pues en las redes es el IOR, ¿no? Que es el Impact of Relationships. Entonces, esto se traduce en que la importancia de las relaciones y de con quién tú interactúes, pues cada vez es más, es lo que te está marcando, como si para ser un influencer, que no me gusta nada este término, pues es verdad, o sea, al final, ¿tú eres de los que influyen o eres de los que se dejan influir? Pues fíjate que todavía hay muchas marcas más comerciales, Doris, que siguen pensando en que lo importante son el número de fans y de followers y que lo que buscan al estar en redes sociales es directamente el ROI. Pues mira, hay una herramienta en Twitter, que no sé si la conocéis, pero sirve para saber qué porcentaje de tus followers son de verdad. Y entonces ahí averiguaréis, yo lo hago muchas veces con muchas marcas y con muchas personas, incluso que tienen N.000 followers, y digo, resulta que este tío tiene un 62% de los fans fake, que no valen para nada, es que no interactúan, o el típico huevo de esto, que no aparece ni con su avatar ni nada. Entonces, es una cosa que te tienes que plantear, ¿realmente tu comunidad tiene un valor? O la tienes ahí porque para tener lo que tú dices, 10.000 followers, 20.000, 150.000. No, pero también cómo les haces limpia. Bueno, o sea, si tú no les sigues, ¿cómo les haces limpia? Bueno, tampoco sabes, si alguien te empieza a seguir, claro, pues no le vas a decir que no. Claro, no, pero bueno, ya te digo que hay herramientas para medir esto. Esto es lo bueno de las redes, que tú siempre sabes si son followers de calidad, lo que se dice orgánico, si estás creciendo porque realmente creces, porque a la gente le interesa, y vuelvo otra vez a la esfera de la credibilidad, que para mí es básica en esto, o si realmente esa gente está ahí porque hay herramientas para que te siga gente. Esto es así, se compran, en Estados Unidos y aquí en España también. Sí, se compran. Bueno, pues Doris, gracias por estar aquí. Ha sido un placer aquí compartir esta mañana con vosotros. Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Pues nada, encantada. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. CRO. Onda CRO.